Pedir bibliotecas donde no las hay, como el protagonista de Cadena Perpetua de Frank Darabont. Exigir teatros de ópera, archivos, museos, jardines botánicos, parques oceanográficos, laboratorios polideportivos, filmotecas, hemerotecas y que se mantengan dignamente. Y también hay que denunciar a quienes se quejan en público de que cobre más un futbolista que un médico, como si estuvieran diciendo algo muy original y brillante, pero no hacen nada para que las cosas sean de otra forma. Y ciertamente llevan mucho tiempo siendo así. Ciertamente, demasiados ricos romanos tenían mosaicos en sus villas representando a los gladiadores o a los aurigas de moda, y demasiados nobles italianos e ingleses mandaban pintar a sus caballos y a sus perros en lugar de a los cirujanos que los cosían y arreglaban después de sus estúpidas, justas y guerras. Quien esté en grupos de WhatsApp de profesionales, además de citas apócrifas del Quijote, también recibirá capturas de pantalla de frases profundas de tuiteros descubriendo que cobra más un futbolista que un médico. Recupero un texto que me horrorizó especialmente y que me hizo, junto a algún discurso original en términos de hippie trasnochado sobre el futuro de los chavales, abandonar el grupo para siempre. Lo encuentro en la cuenta de Facebook Diario de un Sanitario con la fecha de 2019. ¿Cómo funcionan las cosas en este país? Este chaval de 18 años, apodado el Cejas, se hace famosete por subir a la red vídeos haciendo el gilipollas, literalmente, entre paréntesis. Y ahora es participante de Gran Hermano cobrando 12.000 euros semanales. Puntos suspensivos. Mientras tanto, los que somos padres intentamos dar una educación a nuestros hijos que, tras dejarse la piel, quizás terminen en una carrera y tengan que buscarse la vida haciendo prácticas a cambio de una miseria o trabajando por menos de 1.000 euros al mes con un contrato temporal. En nombre de todos los padres con un mínimo de conciencia. 2 puntos y sigue mayúscula. Gracias a todos, con arroba, las imbéciles, todos los imbéciles que alimentan esta bola de mierda con la que tenemos que pelear a diario, intentando explicar a nuestros hijos por qué, no deben de ser como el chaval de la fotografía. 3 puntos suspensivos. No sé cómo sería el texto original, yo lo recibí con más faltas aún de redacción y ortografía y la palabra mierda con más de una R. Esta bola de mierda. En todo caso, este padre tan preocupado por la cultura no ha debido de enterarse de todo esto leyendo el Quijote, precisamente. Es más, evidencia que hace mucho que no coge un libro. José Vara Donado comenzaba una nota en Salmanticensis en 1983 diciendo: en Lucas 11:12, capítulo 11, versículos 11-12, el Evangelio reza así: ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pan, le darán una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Antes de sugerir que, y lo estoy citando, antes de sugerir que la forma originaria fuera coprion, esto es, excremento de burro, mula o caballo, el llamado cagajón, y aquí introduce una nota para referirse a la autoridad de Homero, Jenofonte y Teofrasto, que enumera sus clases. Teofrasto enumera las clases de mojón o de cagajón, cosa que sí se parece de lleno a huevo. Pues bien, no puedo entender por qué el padre que habla de la bola de mierda, imagino o espero que pensara en la de los escarabajos peloteros, que los convirtió en divinidad solar en Egipto porque suponían que el sol rodaba de manera parecida. No entiendo por qué quiere darle a su hijo precisamente un cagajón, es decir, prácticas eternas o contratos temporales. En una historia del Bronx, que también podría serlo de cualquier pueblo costero andaluz, de cualquier barrio periférico, de cualquier tiempo de burbuja, desde la inmobiliaria a la de las criptomonedas, el padre atrae a su hijo a la honradez frente a la prosperidad de la mafia porque él mismo es honrado. En el primer maestro de Aitmatov, el protagonista atrae a todo un pueblo a la civilización y al estudio porque, aunque él mismo es ignorante, tiene pasión por aprender. Pero ¿cómo podrá convencer a sus hijos de que estudien un padre más preocupado por enterarse de lo que cobran en Gran Hermano que por escribir con buen estilo? Tenemos que acabar con esos padres
a los que sus hijos tienen que ir a ver a la taberna para que puedan darles coscorrones e insultarlos por sus malas notas. Con todos aquellos que se llenan la boca hablando de la importancia del estudio y de ser alguien en la vida, siempre que estudien otros. En 1971 se fundó la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, la OTI, que generalmente asociamos con canciones horteras, pero que también emitió desde 1977 el programa 300 millones por sus potenciales espectadores. Al pedirle a Alfredo Amestoy y a Jorge Luis Borges un mensaje para todos ellos, este contestó: convendría que cada uno de nosotros tratara de ser un hombre ético y de ser, en lo posible, un hombre intelectual. Puede parecer sorprendente que Borges use una palabra tan comunista cuando estaba ya tan lejos de los himnos rojos, pero tiene todo el sentido del mundo. No iba a llamar al hombre que lee y piensa letrado, porque para la mayoría de los millones de hispanohablantes que lo escuchaban, un letrado es un abogado, como un doctor es un médico. Y tampoco se iba a quedar solo con la definición del orador que Quintiliano toma de Catón el Viejo, vir bonus dicendi peritus, porque lo que pide a sus oyentes va mucho más allá de hablar. Borges está en plena consonancia con lo que escribe Gramsci en su 12º cuaderno de la cárcel, en el que dice que todos los hombres son intelectuales, aunque no todos realicen esa función pública, que no existe el no intelectual, y defiende la escuela unitaria, humanística y práctica para todos, elogiando frente a una reforma educativa que tiende a la abstracción arbitraria para unos y a la formación meramente laboral para otros, los 8 años de latín para todos de la escuela tradicional. En el libro de Bioy sobre Borges se produce esta conversación. Bioy: siempre creí en la educación y por una distracción del pensamiento creí ciegamente en la necesidad para toda la población de escuelas, de colegios, de universidades. Mi trato con profesores y con estudiantes que escriben tesis para presentar a profesores me persuadió de un hecho real que en casi todos los casos se repite. Una distancia sideral separa a esa gente de la materia que estudian. Yo diría que si una persona quiere acercarse a los libros, no debe tomar el camino universitario. Es largo y lo lleva a otra parte. Borges: Shaw decía que su educación se cumplió a pesar de la instrucción. Bioy: yo no llego a tanto, pero creo que los malos profesores son una legión perjudicial, que en humanidades la enseñanza universitaria casi no tiene sentido. Desde luego, lo que sé de literatura y de filosofía lo aprendí solo, con libros. También aprendí solo mi oficio, aunque la conversación con amigos como vos, o Silvina, o Resta, o Mastronardi, o Wilcock me ayudó. También me ayudaron algunos libros sobre el arte de escribir, vidas de escritores y observaciones críticas de Johnson, de Pope, de Byron, de Stevenson y las de Alfonso Reyes sobre sus traducciones. Borges: estuve pensando en eso que me dijiste, que si alguien quería estudiar algo, buscaba a un profesor o se inscribía en un curso. Es por pereza, Bioy, como a las personas que quieren escribir sobre nosotros un libro que les dictamos. Borges: hoy nadie piensa que puede estudiar en una biblioteca. Si quieren conocer a un autor, no leen sus libros. Tratan de conseguir su bibliografía. Hasta aquí el libro de Bioy. Nada de esto es terminante. Borges mismo era profesor y Ciro Alegría, en Mucha suerte con harto palo, se descubre hermanado con él cuando hablan de sus problemas en el ejercicio de la docencia, tan parecidos en todo el mundo. Gramsci les diría que Shaw se llama engaño y que en la instrucción mecánica y jesuítica ya había una educación, aunque reconoce que el latín no tenía por sí mismo un poder taumatúrgico y que cumplía su función educativa gracias a muchas cosas que venían de fuera de la escuela. Además, reconoce el valor de entrenamiento psicofísico que supone la escuela para los esfuerzos intelectuales, sin el cual serían imposibles aquellos ingenios de primera fila de los que hablaba Ramón y Cajal, sin contarse con extraña modestia entre ellos. Al considerar esto y comentárselo a mis alumnos, me vino a la memoria una estudiante gitana que no quería sentarse, que se subía a la silla y a la mesa. Y que, bueno, primero a la mesa y luego conseguimos que se sentara solo en la silla. Y que estuviera de pie. Primero se subía a la mesa y luego se subía solo a la silla, estaba de pie en la silla. Y que preguntaba que de qué iba a valerle eso, que le contaba de, yo qué sé,
un poema de Moratín, a lo mejor, ¿no? Le puse a lo mejor un poema de Moratín y ella me preguntaba que de qué iba a valerle eso si ella lo que quería era vender tomates. Lo primero que me preguntaron mis alumnos gitanos, a los que les comentaba este recuerdo a propósito de Gramsci, fue su nombre, por si la conocían. Pero luego hicieron una observación llena de agudeza. Seguro que ya ha cumplido su sueño. Sí, seguramente, quizás sí, seguramente sí. Entonces, ¿realmente qué sentido tenía enseñarle un poema de Moratín padre, además? La respuesta que yo le di cuando me dijo aquello fue que para vender tomates hacía falta una licencia de ocupación de espacio público y que era un documento difícil de entender. Mis compañeros me dijeron que no era una buena respuesta, porque allí iban todos al ayuntamiento y se lo hacían absolutamente todos los funcionarios. Y a veces ni les pedían nada, ni licencias, ni nada. Entonces sí, ¿por qué acostumbrar a sentarse a alguien que iba a pasarse la vida de pie en el puesto de tomates? Creo que la mejor respuesta a este tipo de pregunta se formuló en Los Simpson, donde por cierto también se hace la pregunta, aunque fuera del canon clásico de las 13 primeras temporadas, en el 14º de la 18ª. ¿Cómo va nada de esto a poner carne de perro en mi plato? Que en España se tradujo como ¿de qué me vale ejo para comer pienso? ¿De qué me vale ejo para comer? Con un jejeo muy suave, con el que se asocia a un cateto. ¿De qué me vale ejo para comer pienso? En el capítulo 9 de la 11ª, Ralph Wiggum lo dice todo en la función que el director Skinner monta para convencer al señor Barnes de donar dinero a la escuela. Hola, soy el doctor estúpido. Voy a extraerle los huesos del hígado. Me parece plenamente convincente. Vivimos en un sistema democrático en el que, aunque como hace notar Gramsci, se mantiene la división social desde la escuela, quitando los 8 años de latín, por ejemplo, los individuos tienen poder de decisión y aunque no se conviertan en el doctor estúpido, extrayéndonos los huesos del hígado, pueden condenarnos a todos a una epidemia no vacunándose de enfermedades que ya caminaban hacia su erradicación o votando a políticos irresponsables con una noción cuanto menos curiosa de lo que son o no son delitos contra la salud pública. Además, por más que el sistema educativo preserve la estratificación social, no se puede mantener perpetuamente a los iletrados fuera del contacto con los libros, como los epsilones de Aldous Huxley. Aunque los educadores y pedagogos hagan el ímprobo esfuerzo de vaciar las bibliotecas públicas y domésticas con ingeniosas y orwellianas campañas de incitación a la lectura, siempre quedarán algunos libros, y yo sostengo que es mejor tener un libro fascista en casa que no tener ninguno, pero esto solo es cierto, o el manual de cocina del anarquista, pero esto solo es cierto si se ha tenido la debida educación. Los utopianos de Santo Tomás Moro, a diferencia de los monótonos del cuento Los teólogos de Borges, saben leer bien y no van a cambiar sus buenas costumbres, como despreciar el oro, porque su visitante les dé a leer a Homero, que defiende valores contrarios a los suyos. Ningún libro debería destruirse, pero sí es cierto que no todos deberían estar al alcance de todo el mundo. Así como existe un depósito mundial de semillas en Noruega por si una catástrofe extingue los cultivos, lo ridículo no es que exista tal depósito, es que exista solo uno. ¿Qué pasa si ese se destruye? Deberían existir también cámaras higiénicas con los libros que no deben desaparecer, pero también con todos los demás. Deberían volver los infiernos de las bibliotecas, solo transitables por personas autorizadas, en lugar de ordenarse, no ya administrativa, sino judicialmente, penalmente, la destrucción de volúmenes, como se sigue haciendo hoy día, manteniendo una Inquisición a la que simplemente se le ha cambiado el nombre y la doctrina que tiene que proteger. Pero es normal que surja un santo oficio de la cultura, ya que la cultura imita en todo a la religión. Gramsci ve en la Iglesia el modelo más acabado de intelectualidad tradicional en Europa y no quiere suprimirlo como José II de Austria, cambiando su educación por mera instrucción práctica, sino emulando y superando sus logros, algo parecido a la postura de Juliano el Apóstata frente a las instituciones caritativas cristianas. El intelectual europeo para Gramsci viene del clérigo, voz que fue reivindicada por Gilles Benda en La tradición de los clérigos de 1927, libro curiosamente contestado sin nombrarlo por Roger Caillois en Sociología del clérigo, texto recogido en Acercamientos del imaginario, donde dice:
Los verdaderos clérigos, en efecto, no defienden los valores, sino que los crean, los aportan. Su historia es siempre la de alguna compañía de Jesús. Bueno, pues Caillois no puede estar más equivocado. Antes hemos usado la imagen de la cámara de semillas y eso es exactamente lo que preserva y defiende el clérigo. Que no crea nada, sino que hace germinar e hibrida lo que ya existía. Defender a Cicerón contra quienes quieren llenar todos los anaqueles de Almudena Grandes, no supone defender la especulación inmobiliaria ni la esclavitud, y he visto usar a un técnico bibliotecario un argumento parecido, aunque no idéntico, porque para eso tendría que conocer a Cicerón, sino el ideal que él mismo buscaba y que continuaron buscando Quintiliano, Petrarca y otros grandes hombres. El tipo de clero que propone Caillois, sin duda para parecer singular, es el mismo que el de los amautas en la pintura exagerada que de ellos hace Vargas Llosa en La verdad de las mentiras de 2002. Dice, organizar la memoria colectiva, trocar la historia en instrumento de gobierno encargado de legitimar a quienes mandan y de proporcionar coartadas para sus fechorías, es una tentación congénita a todo poder. Los estados totalitarios pueden hacer la realidad. En el pasado, innumerables civilizaciones la pusieron en práctica. Mis antiguos compatriotas, los incas, por ejemplo, ellos lo llevaban a cabo de manera contundente y teatral. Cuando moría el emperador, morían con él no solo sus mujeres y concubinas, sino también sus intelectuales, a quienes ellos llamaban amautas, hombres sabios. Su sabiduría se aplicaba fundamentalmente a esta superchería, convertir la ficción en historia. El nuevo Inca asumía el poder con una flamante corte de amautas, cuya misión era rehacer la memoria oficial, corregir el pasado, modernizándolo, se podría decir, de tal manera que todas las hazañas, conquistas, edificaciones que se atribuían antes a su antecesor, fueran a partir de ese momento transferidas al curriculum vitae del nuevo emperador. A sus predecesores, poco a poco se los iba tragando el olvido. Los incas supieron servirse de su pasado, volviéndolo literatura, para que contribuyera a inmovilizar el presente, ideal supremo de toda dictadura. Ellos prohibieron las verdades particulares, que son siempre contradictorias con una verdad oficial, coherente e inapelable. Hasta aquí Vargas Llosa. Bueno, el autoproclamado primer emperador de China enterró a 460 mandarines en el año 212 a.C. porque se oponían a la creación de nuevos valores. Y el libro 139 de las crónicas de la dinastía Ming nos cuenta la resistencia del mandarín Chen Tang contra el primer emperador de la dinastía y sus repetidos intentos por suprimir el confucianismo, llegando a presentarse con su propio ataúd, aceptando ser ejecutado por el emperador de manera inmediata por defender lo que, según él, debía ser preservado. Ni los amautas fueron siempre como los pinta Vargas Llosa, ni los mandarines como los caricaturizó Qin Zi, ni los jesuitas como los presenta Caillois. El intelectual contemporáneo debe preservar todo lo bueno logrado por los hombres que llevaron estos frecuentemente denostados nombres, y los otros muchos que enumera Fray Bernardo de Torres en su crónica de la provincia peruana de los ermitaños de San Agustín nuestro Padre, y darse cuenta de que su misión es hacer que en el futuro siga siendo verdad la frase de Aristarco con la que concluye la mirada sobre la tradición. Así dice la crónica. Esta honrosa y útil experiencia de los siglos todos movió a los príncipes más prudentes de ellos a instituir en sus estados insignes seminarios de sabios, que fuesen como atlantes de sus monarquías. A este fin, con magníficas expensas, fabricaron los celebrados museos, los ateneos, las academias, y con voces más modernas y vulgares, las universidades y las escuelas públicas y colegios literarios, alcázares o palacios de Minerva, consagrados a la enseñanza y ejercicio de las letras. Aquí viven los mistas de Mercurio, aquí las ideas de Platón que Marco Barrón entendió ser la misma Minerva o sabiduría humana, y San Agustín nuestro Padre las formas de la mente divina. Aquí el templo de la verdad y el paraíso de espirituales deleites con el árbol de la ciencia del bien y del mal y la copiosa fuente que regó de sabiduría toda la superficie de la tierra. Porque de aquí salieron aquellos eruditos varones que ilustraron las 4 partes del orbe con su ciencia,
los brahmanes y gimnosofistas de la India, los magos de Persia y de Caldea, los sacerdotes de Egipto, los escribas de Judea y los filósofos de Grecia, los doctores y maestros de Italia, los chinfúes y mandarines de la China, los bonzos del Japón, los tlamascaques de México, los amautas del Perú, sabios de la América en su gentilidad, a quien injustamente llamó bárbara Justo Lipsio en el libro tercero de su Lovaina, por no haber visto lo que de su policía y artes curiosamente escribieron el erudito padre Josef de Acosta y Garcilaso Inga. El ejemplo de los primeros siglos fueron imitando los siguientes, deputando nobilísimas ciudades para el sitio decente de las academias, con singulares franquezas y privilegios de honor. La ciudad de David o Cariat Sefer en Judea, las de Sais, Heliópolis y Alejandría en Egipto, las de Atenas y Rodas en Grecia, la de Cartago en Numidia, las de Moguncia y Praga en Alemania, la de Lovaina en Flandes, las de Roma y Bolonia en Italia, las de París y Tolosa en Francia, las de Salamanca, Alcalá y Coimbra en España, las de México y Lima en la América. Tanta como esta ha sido la estimación que en todos tiempos se ha hecho de las letras, tan general también el uso de erigir universidades y colegios de estudios, y tantas, en fin, han sido las que se han multiplicado en estos últimos siglos de la cristiandad en la Iglesia Católica, que podremos decir de nuestra edad con más razón que de la suya Aristarco. Antiguamente apenas se hallaron 7 sabios. Hoy apenas se hallarán otros tantos ignorantes.